Muy bien, vamos a dar comienzo a un nuevo Ateneo ¿Listo? Federal. Ahí la presentamos, nos acompaña la doctora Jennifer Vicuña, es médico toxicólogo clínico de la Fundación Colombiana de Toxicología Clínica, y vamos a abordar un tema sumamente interesante que tiene que ver con los eventos tromboembólicos relacionados con el SARS-CoV-2 en pacientes en estado crítico. Así que la dejamos, doctora, y estamos atentos a su disertación y agradecidos por haber elegido nuestros Ateneos para desarrollar este tan importante tema. Sí, bueno, buenas tardes a todos, a la comunidad de la Sociedad de Argentina de Toxicología y pues también aparte de los toxicólogos que están aquí presentes también a nivel nacional. Como les decía, pues yo soy Jennifer Vicuña, yo soy médico especialista en toxicología clínica de la Fundación Universitaria de Ciencias de la Salud y pues de la asociación y soy pues miembro de la Asociación de Toxicología Clínica aquí pues a nivel de Colombia. Y pues soy cofundadora de la Fundación Colombiana de Toxicología Clínica que presta servicios acá en el Meta. También soy docente de farmacología médica y asesora de uso seguro de agentes quimioterapéuticos para la Fundación Poema de hematoncología pediátrica también aquí en Colombia a nivel nacional. Me parece muy importante este tema en la anticoagulación. Este proviene de un trabajo de investigación que hicimos en la Fundación Universitaria de Ciencias de la Salud con otros 3 toxicólogos, la doctora Joana Ruiz, que les recuerdo, y el doctor Miguel Tolosa, en los cuales, pues, digamos, pudimos establecer que en la toxicología no solamente hablamos de un paciente que tiene toxicidad, sino que podríamos hacer prevención de reacciones adversas a nivel de fármacos. Entonces, para iniciar, tenemos aquí el contenido de la sesión. Vamos a hablar un poquito de las generalidades y por qué nació este planteamiento del problema para llegar al objetivo del artículo. Y por último, vamos a mostrar la metodología, resultados, un poco de la discusión y limitaciones y las conclusiones. El artículo se titula Anticoagulación terapéutica en pacientes críticamente enfermos con SARS-CoV-2 y esto es una serie de casos, sin embargo, pues tiene un gran poder estadístico con un gran número de pacientes. Entonces, esto es para recordar porque, digamos, la hipercoagulabilidad es uno de los principales problemas de los pacientes con SARS-CoV-2 y de hecho la mayoría de los pacientes tuvieron eventos tromboembólicos que fueron relacionados con la mortalidad. Recordar que el SARS-CoV-2 se une a la enzima convertidora de angiotensina y de ahí empieza todo un proceso en los cuales nos hace un proceso de abolición, por decirlo de esta manera, de nuestros mecanismos compensatorios de la tensión arterial, pero también nos produce todo un proceso de inflamación, de la inflamación en el cual nos lleva a una invasión viral y una tormenta de citoquinas. Esta tormenta de citoquinas será, digamos, uno de los factores que nosotros utilizamos para mirar el pronóstico de los pacientes mediante reacciones de fase aguda y reactantes de fase aguda, pero otro era la hipercoagulabilidad. Una vez se establecía una cadena inflamatoria, lo que sucedía es que también empezaban estados de hipercoagulabilidad que estaban explicados por procesos de vasoconstricción, por la lesión inducida por la disminución de enzima convertidora angiotensina e inflamación, disfunción endotelial que nos llevaba a liberación de factor de von Willebrand, también a trampas extracelulares, también conocidas como NIPS, y aumentaban la génesis de trombos. Una gran problemática de la hemostasia que se relacionó con trombosis venosa profunda en un 70% de los pacientes con SARS-CoV-2 en estado crítico, valga la redundancia, pacientes que estaban en unidad de cuidados intensivos con ventilación mecánica o soporte vasopresor, y tromboembolismo venoso un 25% y embolia pulmonar un 23%. Y otros cuadros trombóticos en los cuales tuvieron infarto agudo del miocardio e incluso trombosis a nivel de pequeños vasos. Entonces de ahí nace pues nuestra curiosidad y decimos, bueno, si tenemos tratamientos establecidos para los eventos tromboembólicos a nivel general, ¿cómo se va a comportar esto en una patología que induce grandes estados de hipercoagulabilidad? ¿Podemos utilizar las mismas dosis? Empezamos a mirar diferentes estudios y encontramos que en Francia 150 pacientes que tenían SARS-CoV-2, ellos 54 presentaron complicaciones tromboembólicas como trombosis venosa profunda y embolia pulmonar. De estos, los pacientes que ya estaban en manejo en unidad de cuidados intensivos, el 100% tenían trombosis venosa profunda a pesar de tener una tromboprofilaxis. Dice tromboprofilaxis con
heparina, ya sea de bajo peso molecular o no fraccionada. Y el 56% de los que tenían una dosis plena, para hacer, digamos, un poco más enfática, tenían una anticoagulación completa. De esos pacientes, el 56% hacían eventos tromboembólicos pese a seguir las recomendaciones de trombosis y hemostasia. Entonces nos fuimos a mirar qué es lo que tenemos en COVID, cómo vamos a anticoagular estos pacientes. Y encontramos estudios de 449 pacientes en Norteamérica que utilizaban heparina y se compararon los primeros pacientes en los cuales no se hacía anticoagulación. Se encontró que una anticoagulación terapéutica de 7 días o más en pacientes que tenían una infección severa y tenían requerimiento en unidad de cuidados intensivos tenía mejor pronóstico de que los pacientes que tenían solamente tromboprofilaxis o no se usó anticoagulación. Y esta información está corroborada por la Sociedad Internacional de Trombosis y Hemostasia. Entonces, de ahí empezamos a dilucidar cuáles eran las problemáticas que teníamos con nuestros pacientes. Revisamos series de casos donde encontrábamos una mayor incidencia de trombosis venosa profunda y una incidencia también de eventos hemorrágicos. Si nosotros miramos la seguridad de los medicamentos, sobre todo de las heparinas, sabemos que la presencia y de las principales reacciones adversas es el sangrado y se presenta de una manera muy frecuente, 1 sobre 100 pacientes, a diferencia de la trombocitopenia inducida por heparina, que se presenta con una menor frecuencia, pero también puede llegar a ser una problemática con el uso seguro de estos fármacos. Los estados de hipercoagulabilidad por COVID-19 se relacionó con un aumento del dímero D y de fibrinógeno, y esto a su vez producía una disminución de la antitrombina. Y si nosotros nos oponíamos a revisar el mecanismo, la farmacodinamia, el mecanismo de acción de las heparinas, pues directamente iba a afectar su unión con la antitrombina 3, que es su mecanismo de acción. Entonces, íbamos o no a tener efectividad y cuál es el riesgo tromboembólico en esta población. Hablando aquí, población colombiana, teniendo en cuenta que la mayoría de los estudios de trombosis y hemostasia se hacen en Europa o en Estados Unidos. Entonces, ¿cómo se comportaba la anticoagulación en pacientes con COVID en Colombia? De ahí nace el objetivo de nuestro estudio, que fue caracterizar los esquemas de anticoagulación terapéutica en los pacientes que estaban en unidad de cuidado intensivo. En este caso lo hicimos con población mayores de 18 años, que fueron atendidos en un hospital en Bogotá, Colombia. Esto pues el Hospital San José Infantil, y este diagnóstico de COVID se corroboró por medio de una prueba PCR, o sea, reacción en cadena polimerasa con transcriptasa inversa. Y esto se hizo durante el periodo de marzo 2020 a junio 2021. Es relevante pues hablar de que los diferentes esquemas de coagulación en pacientes con SARS-CoV-2 para poder dilucidar cuál es la seguridad y desenlace. Muy bien, lo íbamos a describir porque por el tipo de estudio que a la final era un estudio de tipo descriptivo. Entonces, acá está la metodología que nosotros empleamos en el estudio. Es un estudio descriptivo de serie de casos de pacientes mayores de 18 años con una prueba RT-PCR positiva que estuvieran en unidad de cuidados intensivos y que hubieran estado en el periodo de marzo 2020 a junio 2021. Tuvimos un total de 179 pacientes. Perdón, pues de los pacientes en UCI tuvimos un total de 202 pacientes. Pero estos pacientes teníamos que tener claro de que tenían que tener una anticoagulación terapéutica, tenían que tener heparinas a dosis plena, o sea, heparinas a dosis que nos propusieran un efecto de anticoagulación, ¿cierto? Para esto, entonces, tuvimos un total de 179 pacientes. Empleamos unos criterios de exclusión. ¿Por qué? Porque habían pacientes que tenían una coagulopatía o tenían anticoagulación terapéutica por otro evento que no fuera COVID. Entonces, estos pacientes se excluyeron del estudio y quedamos con un total de 174 pacientes. La información se recolectó de historias clínicas electrónicas del Hospital Universitario de San José Infantil en la ciudad de Bogotá y se diligenció en una base de datos de Excel. Las personas que hicieron la lectura de estas historias clínicas fueron médicos residentes de la especialidad de toxicología clínica de tercer año de la especialidad. Y se hizo un análisis estadístico por medio de un paquete denominado Stata versión 13.0. Valga la redundancia, esto fue avalado por el Comité de Facultad de Medicina del Hospital San José, del Hospital Universitario de San José, y también pues el Comité de Ética lo catalogó al ser un estudio retrospectivo y descriptivo como bajo riesgo.
Entonces vamos a dilucidar un poco qué fue lo que encontramos en el estudio. Entonces encontramos que la mayoría de la población que teníamos y que cumplían los criterios de inclusión eran de género masculino con un promedio de 63 años. Aquí hicimos la división específicamente a qué tipo de terapia anticoagulante estaban utilizando, tanto heparina no fraccionada como heparina de bajo peso molecular. Y la que se utilizó en estos casos fue la heparina no fraccionada en mayor proporción, en un 70.4% en relación a los pacientes que tenían heparina de bajo peso molecular. Y pues digamos que estos pacientes todos pertenecían a la cabecera municipal, esto quiere decir que todos eran de la ciudad de Bogotá, Colombia. Algo que nos parecía muy importante era tener en cuenta si estos pacientes tenían alguna patología que pudiesen favorecer más lo que es el COVID por sí mismo a estados protrombóticos. Entonces decidimos incluir unas variables como la hipertensión arterial, la diabetes mellitus, obesidad, hipotiroidismo, insuficiencia cardíaca, e incluimos otras, digamos, enfermedades que pues no se presentan con gran frecuencia, pero que a veces se pueden llegar a relacionar con eventos tromboembólicos. Y encontramos que de los 174 pacientes, 82 tenían hipertensión arterial, 48 diabetes mellitus y 34% tenían obesidad. Esto fue muy relevante porque nos dimos cuenta que estos pacientes tenían ciertas comorbilidades asociadas y que esto probablemente se pudo haber relacionado con el desenlace de los pacientes. Ya teníamos otras comorbilidades como la insuficiencia cardíaca, el bloqueo auriculoventricular, enfermedades autoinmunes y enfermedades neoplásicas que también se presentaron en una frecuencia mucho menor. La hipertensión arterial fue la que tuvo mayor presentación, seguido de diabetes mellitus y por último la obesidad, que esta se presentó de igual manera en tanto en hombres como en mujeres y pues acá hicimos, digamos, una diferenciación entre los que utilizamos heparina no fraccionada y bajo peso molecular. Entonces, para poder dilucidar cómo se comportaba la anticoagulación terapéutica, nosotros teníamos que describir cómo se utilizaron los anticoagulantes. Entonces, aquí tuvimos a la población dividida por géneros de los pacientes anticoagulados, tanto femenino como masculino, encontrando que el masculino pues tenía la mayor proporción en un 66.6% del femenino, el otro 33.3%, de los cuales a los hombres, el 70.4% tenían heparina no fraccionada y el 59.3% heparina de bajo peso molecular. De igual manera, en las mujeres tenían un 29.5% estaban anticoagulados con heparina no fraccionada y el 40.6% con heparina de bajo peso molecular. La vía de administración más común para todos los pacientes fue administración subcutánea y tenían un intervalo de la frecuencia de administración de 12 horas para los pacientes tanto de heparina bajo peso molecular para la heparina no fraccionada. Y esto pudo variar y hubo modificaciones, sobre todo en los pacientes de heparina de bajo peso molecular. Y más adelante, pues ustedes van a correlacionar que esas dosis se correlacionaban específicamente con su función renal o su peso. Y aquí pues dilucidamos las cantidades de medicamentos, las dosis de los medicamentos que fueron utilizados y generalmente se hizo un cálculo de 1 miligramo por kilogramo de peso. Para heparina no fraccionada se utiliza una dosis estándar de 5.000 unidades internacionales cada 12 horas. ¿Quiénes requirieron un ajuste de dosis? 14 pacientes y la mayoría fueron para heparina de bajo peso molecular asociado a la enfermedad renal, en los cuales se hizo modificación, aplicación de una dosis única y a peso mayor de 100 kilogramos, es decir, asociado a obesidad donde hubo un aumento de la dosis. Entonces ya llegamos al blanco del estudio y empezamos a buscar, bueno, cuáles fueron las reacciones adversas de estos pacientes que tuvieron anticoagulación. Si bien, como les decía al principio, dentro de las reacciones adversas más comunes tenemos los sangrados. Y eso ya está documentado y establecido a nivel mundial y se presenta de manera frecuente, ¿cierto? Entonces nosotros empezamos a buscar y evidentemente pues el sangrado se presentó, pero digamos que en proporción se presentó en los del 274 pacientes, se presentó solamente en el 5.17% y esto fue más asociado a los pacientes que tenían heparina no fraccionada. Si bien esto es un hallazgo bastante interesante, pues nosotros lo que hacemos es que lo correlacionamos o lo extrapolamos a la clínica habitual y eso es algo muy común que se puede presentar. Otra reacción adversa que se presentó fue la trombocitopenia inducida por heparina. Esto se presentó un total de 2 pacientes y también se presentó en el 100% de los pacientes que tenían heparina de bajo peso molecular. Esos 2 pacientes estaban anticoagulados, con heparina no fraccionada.
Valga la redundancia, la heparina no fraccionada es el medicamento que más se relaciona a la trombocitopenia inducida por heparina. Y esto fue corroborado por las escalas de Naranjo, quien asoció como probable de que se haya presentado esta reacción adversa. Dentro de los sangrados más comunes, el sangrado que se presentó con mayor frecuencia fue a nivel gastrointestinal asociado a heparina no fraccionada. En cambio, para heparina de bajo peso molecular solamente se presentaron 3 sangrados a nivel del sistema nervioso central, respiratorio y piel y panela. Importante tener en cuenta la mediana de los días de anticoagulación, que fue un total de 10 días. Dentro de los resultados, pues nosotros dijimos, bueno, ya sabemos que se presentaron eventos hemorrágicos y estos se correlacionan con la clínica. Pero entonces tenemos una patología que produce grandes concentraciones de trombo y lo estamos anticoagulando con las dosis que hacemos o teníamos normalmente en trombosis y hemostasia y demás. Entonces empezamos a mirar, ¿hubo eventos tromboembólicos en los pacientes? Y a pesar de que hayan tenido las dosis estándar de anticoagulante y los pacientes que tenían una anticoagulación plena, pues esto fue lo que nos llamó la atención del estudio, es una de las piezas claves. Miren, se presentó trombosis venosa profunda en 26 pacientes, de los cuales 9 tenían heparina no fraccionada y 17 heparina de bajo peso molecular. 17 pacientes presentaron embolia pulmonar. Y tenemos otra categoría llamada otros, en los cuales ahí dilucidamos de que tuvimos pacientes con otros eventos tromboembólicos relacionados a fibrilación auricular en 2 casos y otro tipo de arritmias en 3 eventos y un único caso de trombosis medular, a pesar de tener la anticoagulación terapéutica. Y esto es relevante porque de estos pacientes que presentaron reacciones adversas asociadas a eventos, bueno, no reacciones adversas, pues no una adecuada anticoagulación terapéutica pese al esquema establecido tradicional, tuvimos 65 muertes, de los cuales se relacionaron a eventos tromboembólicos pese a tener una anticoagulación plena y terapéutica, siguiendo las guías de trombosis y hemostasia para anticoagulación. También dilucidamos un poco de cómo estaban los pacientes, 148 que equivalen a 85.06% tuvieron necesidad de ventilación mecánica invasiva, 104 requirieron de soporte vasopresor, hicieron un cuadro de choque, 4 requirieron transfusión de hemoderivados y asociado a trombocitopenia inducida por heparina en 2 casos y el resto a 2 cuadros de hemorragia. Fallecieron 99 pacientes, 99, de los cuales 64 tenían anticoagulación plena y tuvieron eventos tromboembólicos que se relacionaron con la mortalidad. Alta con secuelas fueron un total de los 174, 63 pacientes y esto relacionado a las lesiones que se produjeron a nivel pulmonar de los pacientes que tuvieron requerimiento de oxígeno complementario, traqueostomía y desacondicionamiento físico. Solamente 9 pacientes no salieron sin ningún tipo de secuela y 3 pacientes requirieron remisión y generalmente para terapia ECMO. Entonces, si hablamos un poquito de la discusión, teniendo en cuenta todos los datos que les mostré anteriormente, pues hablábamos de que la tormenta de citoquinas nos llevaba a un caso de hiperreactividad plaquetaria y elevación del dímero D, que se asociaba específicamente a la formación de trombos y el daño endotelial. Además, debemos tener en cuenta que teníamos una enzima convertidora de angiotensina unida específicamente al virus y asociada a procesos de replicación, pero no cumpliendo sus funciones de vasodilatación y de regulación de la tensión arterial. Por ende, teníamos mayor riesgo de daño también de tipo endotelial. Entonces, si miramos las diferentes guías internacionales y las guías americanas de la Sociedad de Hematología, pues ellos recomendaban una dosis de heparina de bajo peso molecular de 1 miligramo por kilogramo, equivalente a 100 unidades de heparina por kilogramo, y modificación de la dosis cuando teníamos una depuración de creatinina menor a 30 mililitros minuto. O para heparina no fraccionada, 250 unidades por kilogramo en un intervalo de cada 12 horas. Nosotros revisamos las historias clínicas que fueron basadas en consensos internacionales y pues se siguieron las recomendaciones. Nosotros adicional, pues como dilucidamos las patologías de los pacientes, miramos como, ¿será que la edad, será que las condiciones o las comorbilidades también se están asociando a eventos tromboembólicos? Y sí, la edad, el sexo masculino, la hipertensión y la diabetes mellitus, neoplasias, enfermedades cardiovasculares, se asocian con mayor tasa de mortalidad.
Pero la hipertensión arterial, que fue lo que nosotros más encontramos, es un factor independiente para trombosis venosa profunda, y esto por daño tisular, incrementando los niveles del factor 8 de coagulación. Entonces, tengamos en cuenta que la mayoría de los pacientes eran hipertensos y lo expusimos a una enfermedad infecciosa que produjo una tormenta de citoquinas y aumentó los niveles de hipercoagulabilidad. Entonces, fue bastante relevante. Y la patología cardiovascular por sí sola tiene múltiples mecanismos de producir procesos de hipercoagulabilidad porque aumentan la expresión del factor tisular y el factor inhibidor y activador del plasminógeno 1. Adicional, pues encontramos que nuestros pacientes en mayor porcentaje también presentaron cuadros, digamos, en los que tuvieron que salir con oxígeno suplementario, y pues nosotros revisamos en la literatura y esto estaba vinculado específicamente al daño que se producía a nivel pulmonar y esa fibrosis pulmonar y esos patrones en vidrio esmerilado que nosotros encontrábamos en el TACAR. Había un deterioro restrictivo de la función pulmonar de 6 a 8 semanas después del alta en diferentes estudios internacionales, y la mayoría de los pacientes que tenían COVID se hicieron exámenes complementarios y en el 25% de los que les realizaron TAC ya tenían lesiones fibrosas crónicas reticulares, en el cual pues tendríamos que hacer un nuevo estudio para determinar las secuelas a largo plazo de enfermedad pulmonar secundario a COVID. El 50% de la población persistía con disnea a pesar de haber salido de unidad de cuidados intensivos, haber egresado de la hospitalización y haber tenido tratamiento con terapia respiratoria. Tuvimos una limitación en nuestro estudio, tuvimos aproximadamente 11 pacientes en los cuales no se documentó el peso del paciente y se le inició anticoagulación terapéutica, porque nosotros lo consideramos pues, bastante importante, es porque pues, para poder establecer si se siguieron los parámetros de las guías internacionales frente a la administración segura del fármaco y la administración dependiendo la dosis recomendada, nosotros pues debimos tener, por decirlo de esta manera, en estos 11 pacientes, el peso del paciente. Entonces, de estos 11 pacientes, 2 fallecieron por eventos tromboembólicos. Entonces, hubiera sido bastante importante que a todos los pacientes que le vamos a iniciar una anticoagulación terapéutica, tener sí o sí el peso del paciente y hacer la modificación o la administración del fármaco basado en la dosis segura. De esta manera, pues esos 2 pacientes que fallecieron por eventos tromboembólicos, debíamos corroborar si tuvo o no una administración de la dosis según las guías nacionales e internacionales vigentes. Entonces, dentro de las conclusiones de nuestro estudio es que el estado de hipercoagulabilidad pues, se asoció con mayor mortalidad en COVID-19 y este pues, estudio es descriptivo, sin embargo, pues digamos nosotros describimos que también se presentó en nuestra población. Los eventos hemorrágicos secundarios al uso de las heparinas pues prácticamente se comportó a lo que nosotros ya tenemos estandarizado a nivel mundial y a la frecuencia de las reacciones adversas, que es 1/100, en el caso de los pacientes anticoagulados con heparina, que fue lo que más se utilizó en los pacientes en estado crítico, pero nos dejamos pues como con una pequeña duda en este estudio, nos decimos como, ¿será que las vías de trombosis y hemostasia que nos están diciendo que anticoagulan a los pacientes a una dosis de 1 miligramo por kilogramo y no nos dan claridad frente a cuáles son las dosis que yo debo utilizar en pacientes con obesidad, requerían mayores dosis de anticoagulante y esto pudo haber probablemente disminuido los eventos de mortalidad por eventos tromboembólicos? Entonces, de aquí, de este estudio, pues queríamos mostrárselo porque nace prácticamente para nosotros una nueva pregunta de investigación y una posible hipótesis para un futuro estudio en el cual proponemos de que la dosis de los anticoagulantes en enfermedades infectocontagiosas futuras y en enfermedades crónicas se debe dilucidar si efectivamente estamos empleando una dosis adecuada o se requieren dosis mayores, porque tuvimos más eventos tromboembólicos que los eventos hemorrágicos que tenemos reportados en la literatura. Eso es lo que les quería mostrar, agradecimientos a los doctores y quedó, pues, no sé, presta por si tienen alguna pregunta frente a la investigación.
Muchas gracias. Muchas gracias, Jennifer, por la presentación. Fue muy interesante. Cualquiera que tenga una duda o que quiera que se responda a Jennifer, se puede desmutear y Y acá hacerse... estamos para escuchar. Gracias, Florencia. Muchas gracias, Jennifer, por la presentación. No sé si alguien, para hacer un aporte, una excelente presentación y experiencia que nos ha tocado padecer todos los profesionales médicos que hemos tenido que atender a estos pacientes, y que es muy importante tenerlo en cuenta y ver el impacto que tiene, no solamente en el momento que se padecía la enfermedad, sino la susceptibilidad que pueda aparecer. Así que quedamos atentos a si alguien quiere hacer un aporte, por favor. Estamos atentos. Bueno, muy bien. No sé si ahí está, doctora. Sí, señor, acá estoy. Bueno, muy bien, no tenemos ninguna consulta, que muy claro, muy importante el trabajo que ha llevado adelante. Y bueno, pone en manifiesto las situaciones que veíamos y que al principio nos generaba dudas. Ahí levantó la mano el doctor Camilo Uribe. Buenas tardes, Doctor. doctor. Bueno, muy buenas tardes, doctora Vicuña. Primero, para felicitarla por su brillante exposición. Y más que una pregunta, es resaltar la importancia de este tipo de investigaciones y de este manejo farmacotoxicológico, porque esto definitivamente salta de la farmacovigilancia a la importancia que es evaluar estos efectos y que se tenga en cuenta el toxicólogo en el manejo y en las alertas para prevenirlas a un futuro. No solo en el tema del COVID y todo lo que nos ha enseñado el COVID, sino que estos casos se presentan en muchas ocasiones. Muchas veces aparecen los reportes de farmacovigilancia, pero no se orientan por el lugar indicado, y ahí es tan importante el toxicólogo. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Y sí, sin duda, coincido totalmente. No, y nada, quiero agradecerles el espacio, agradecerle al doctor Uribe, es un honor viniendo de usted y de cada uno de ustedes por escucharme. Y sí, la invitación es a mirar la toxicología desde todos los ámbitos, y eso habla también de uso seguro de medicamentos para evitar reacciones adversas que puedan terminar en fatalidad, y a prepararnos frente a uso seguro de fármacos para eventos futuros. Perfecto. Bueno, muy bien. Nuevamente queremos agradecer su presentación, y bueno, quedamos siempre a total disposición de la Asociación Toxicológica para poder llevar adelante este tipo de exposiciones y de trabajo que se viene realizando. Recording stopped. Muchas gracias. Gracias, doctora. Bueno, muy bien, muchas gracias que nos han acompañado. Los invitamos, por supuesto, para el próximo Ateneo, y también están invitados para el Congreso Argentino de Toxicología, que se desarrollará en el mes de septiembre en la ciudad de Buenos Aires, a los que están todos invitados, donde hay excelentes expositores y temas que serán de gran interés. Muchas gracias.